Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Antielectronics. En este contenido vamos a estar revisando una luz, en este caso de la marca ProDJ. Es una luz robótica, la referencia es PL90 LED, según el fabricante indica que es de 90 vatios de potencia el LED, entonces es de bombilla LED. No es de bombilla de descarga, pues la verdad las luces con ese tipo de bombillas de descarga o tipo halógenas pues ya no están llegando prácticamente al mercado. Ya todo está llegando con tecnología LED, que es un poco más eficiente tanto en consumo energético y también en eficiencia. Entonces pues vamos a estar revisando aquí esta luz robótica. Esta luz tiene acá los controles, o bueno, la parte de la pantalla donde tiene sus botones, que es para controlar toda la función de la cabeza robótica. Aquí en la parte, en este otro lado, tenemos acá la conexión, en el caso de puerto para cable de poder, que es el cable que acaba de desconectar. Sería este cable, que es un puerto COM o cable COM. Tenemos el fusible, el switch de encendido, y tenemos los dos puertos para comunicación de MX. Aquí, como les acabo de decir, puerto de energía COM, fusible, switch y los dos puertos para comunicación de MX. Tiene la comunicación de MX in y la comunicación de MX out, que es para linkear con otras cabezas, entonces, o otras luces. Por ejemplo, si tengo más luces de estas mismas o otro tipo de luz que sea compatible con protocolo de MX, en este caso 512, aquí entro en la cabeza o en esta luz y de aquí despacho a la otra. Entonces de MX out, de aquí conecto la siguiente cabeza o la siguiente luz y de ahí sucesivamente voy despachando las conexiones de MX para las luces que tenga conectadas. Entonces así es como viene esta luz robótica. Lo que vamos a estar realizando es una revisión superficial. Hay en algunos productos que hacemos unas revisiones un poco más detalladas, más profundas, pero ya ahí sí les invitaría a que vayan y revisen los videos donde se detallan un poco más ciertas partes electrónicas de los productos que estamos revisando. Entonces vamos a revisar o a hacer una revisión pues muy superficial, sin embargo tratar de explicar todas las partes. ¿Por qué no en todos los productos que revisamos pues se hace unas revisiones tan detalladas? Porque realmente hay muchos productos que comparten las mismas piezas o hay piezas que hacen las mismas funciones, entonces pues estar en cada video explicando lo mismo que hace ciertas piezas que realmente hacen lo mismo pues se vuelve muy monótono. Entonces, para que no se vuelva tan monótono pues ya en algunos productos pues ya hacemos una revisión superficial, porque ya en ese caso ya sabemos qué es lo que hace esa pieza o qué es la función que cumple. Entonces la idea es que tengamos pues ya parte de idea de algunos productos, qué es lo que hacen, lo que cumplen, todo lo que tiene internamente, para así pues ya saber un poco más a profundidad el funcionamiento de estos equipos. Aquí lo que vamos entonces a hacer es ir bajando las piezas, en este caso carcasas, y vamos a ir explicando todo lo que contiene este tipo de productos. Esta es una parte de las carcasas de los brazos, es de un lado. Aquí tenemos la carcasa del siguiente lado, entonces pues aquí como vemos es la carcasa de una parte de los brazos. Entonces ya siguiente vamos a seguir desarmando las siguientes partes. Aquí está la otra carcasa, pues como vemos acá prácticamente son iguales, son idénticas, no tienen prácticamente diferencias, simplemente que van así, de esta forma,
y así forma pues la parte del brazo, el recubrimiento que necesita darle. Entonces pongámoslo por acá. Aquí entonces vemos ya un poco más detallado la parte del brazo. En este caso sería el movimiento que se llama pan. Ese sería el movimiento til. Entonces acá, como vemos, trae una de la parte de las poleas con que va con la banda. La banda es dentada, y tenemos la parte de abajo del motor que también trae una polea dentada. Si vemos aquí estas aletas o estas alas, es un disco que viene con esta polea. Al momento de girar, pues esas alas giran también junto con la polea. Y si vemos detalladamente, aquí está el sensor óptico. Ese sensor óptico que va con esta tarjeta electrónica, ese sensor óptico es el que va dándole el movimiento al motor o indicándole hasta dónde debe moverse. Y cuando se va a controlar por mediante DMX, pues el sensor es el que sensa el movimiento pues del motor, hasta qué punto se quiere que gire. Ya aquí pues con la banda dentada, pues ya aquí va también a la polea, y aquí vemos que también trae un sensor. Es un sensor de efecto Hall. Es un sensor de efecto Hall, es magnético. Entonces aquí en esa parte pues sensa también movimientos de la cabeza. Entonces no solamente sensa esta parte acá, que es un sensor magnético, sino también un sensor óptico en la parte del motor. Ya en el siguiente lado, aquí vemos una tarjeta. Esta tarjeta es una de las tarjetas principales que controla la parte de los motores. Entonces todas esas piecitas que vemos acá, todos esos integrados, son drivers que controlan los motores. Es como si fuera lo que hemos dicho ya en la parte de Arduino, puente H's que controlan motores. Entonces así mismo es esto, pero es un poco más reducido por la tecnología que trae este tipo de tarjetas. Entonces acá vemos este cableado. Todo este cableado pertenece a la parte de los motores y los sensores que van dentro de esta cabeza, aquí en la parte de arriba. Y como vemos, hay otros cables que van hacia acá a la parte de abajo, que es al motor. Aquí estos cables son los que pertenecen al motor del giro pan y de giro til. Entonces una parte va a este motor y la otra parte va a este motor con estos sensores, igualmente a este sensor de acá, que es un sensor magnético. Aquí está también la entrada de energía que vemos acá, la entrada de voltaje que viene desde la fuente, que está aquí en la parte de abajo. Ya vamos a destapar también acá para revisar el tipo de fuente y todo lo que trae en la parte de abajo. Entonces esta tarjeta es la que controla toda la parte de los motores. Ahora, una de las principales piezas es esta piecita que está acá. Es un micro. Acá es un micro que viene ya programado de fábrica para indicarle a este tipo de tarjetas qué movimientos se quiere que se hagan los motores. Entonces ese micro es el principal responsable de la programación que trae este tipo de cabezas. Entonces este controla la parte pues de los drivers de los motores para indicarle qué giro quiere que se haga y que sense toda la parte del movimiento de la cabeza. Así es como viene esto. Esta parte de los filtros trae un regulador. Toda esa parte es más bien regulación de la fuente de voltaje. Es para sacar varios voltajes que se requiere en la tarjeta para poder que esta funcione. Entonces así es como vemos esta cabeza móvil en estos lados. Aquí más adentro vemos unos cables que vienen desde acá abajo, desde acá. Esto es una pieza especial que viene con esta parte de este piñón. O sea, realmente va asegurado. Esto es casi una pieza, pero internamente o por dentro pues viene roteada, viene con un agujero para poder comunicar cableado desde arriba hasta la parte de abajo. Entonces, como vemos, pues el cable viene por toda esa parte de abajo hacia arriba.
y se comunica ahí mediante esa pieza. Aquí vemos un motor, un servo, que es el de este giro, y el siguiente servo, que ya lo vimos, que es del giro pan. Aquí también, como vemos, trae el mismo motor con las mismas aletas y el sensor óptico. Entonces vamos a ver acá, si lo vemos un poco más detallado, el sensor óptico, que es este con esta tarjeta, y viene el motor con las aletas. Entonces ahí es donde se ensancha el giro. Él comienza a contabilizar los giros que ejerce el motor y comienza a indicarle dónde quiere que llegue, digamos, si se quiere que se frene ahí o que gire, digamos, 90 grados, 360 grados. Entonces ese es el sensor con el motor, que es óptico, y que le dice al motor dónde quiere que se frene o hasta dónde quiere que gire. Entonces es esto, es el sensor de giro del motor, y todo es controlado mediante esa tarjeta. Ahora, esta tarjeta también recibe órdenes de una primera tarjeta de donde se hace toda la programación, que ya vamos a ver, y es de esta parte de aquí abajo donde se programa. O sea, aquí se le indica al circuito cómo se quiere que se trabaje la luz. De aquí llega y se comunica con este y le indica a este todos los movimientos que debe hacer. Entonces ya ahorita vamos a destapar esa siguiente parte y esta parte. Entonces vamos a destapar acá, y ya por último vamos a revisar acá internamente qué es lo que tiene, que son las piezas que producen, digamos, los cambios de colores, también las figuras que tienen. Entonces por último haremos esta parte. Vamos entonces con esta y después seguimos con esta. Esta es una de las piezas laterales, la que acabamos de bajar de esta parte, y es una agarradera, bueno, es una manija para sujetar la luz, y tenemos este otro recubrimiento que es parte de la carcasa lateral. La siguiente parte, que es igual a la anterior, con la carcasa en la siguiente parte lateral que acabamos de bajar. Aquí es una de las carcasas de la parte de acá arriba, entonces también es en pasta. Y la siguiente, que es esta. Entonces estas dos son totalmente iguales, que van recubriendo la parte de arriba de la luz. Bueno, y aquí ya tenemos esta parte, que es la que vimos, que es la entrada del cable de poder. Aquí está su cableado, sus conexiones. Viene también la parte de la conexión de MX, también viene con su cable de comunicación que va hacia la tarjeta. Las borneras en este caso serían puertos de forma en Canon o tipo Canon, que se usan también para comunicación de MX. Y la parte, pues lo que acabamos de ver, la parte eléctrica. Ya en la siguiente parte, que es al otro lado, pues vamos a encontrar la tarjeta, que es de comunicación con la cabeza, o sea, de donde vamos a programar toda la parte de los movimientos. Si vemos este circuito de acá, o ese integrado, es un micro que prácticamente es muy igual al micro que tiene acá en esta tarjeta, que es la de control.
Si vemos, los micros son prácticamente iguales. Lo único lo que lo hace diferente es la programación que traen. Entonces este trae una programación para controlar acá todo lo que se necesita de los movimientos de esta luz, y de aquí este se comunica con su, podemos decir que sería su hermano, que es este. Entonces estos dos se comunican para poder decirle a todos los motores los movimientos que haga esta luz, que se requiere que se realice, los movimientos, los colores y todo lo que se quiere realizar con este tipo de luces. Entonces realmente pues esos son los responsables de ejercer ese tipo de movimientos o de funciones. Ya acá, si vemos este cableado se comunica con la parte de la fuente, como vemos acá. No es todo el cableado, es parte del cableado que se comunica una parte con la fuente para poder alimentar esa tarjeta de energía. Otra parte del cableado viene por acá, por esa parte, por ese centro, para comunicarse con esa tarjeta. Y otra parte también pues viene comunicándose aquí con los puertos de MX. Entonces de acá el MX viene, recibe esta tarjeta, y de esa tarjeta llega y le manda a esta otra tarjeta, que es esta. Entonces esa es la función que ejerce este tipo de piezas. Bueno, y ya lo siguiente es la fuente. Como vemos, la fuente pues está un poco escondida, está aquí en esa parte de abajo. Normalmente las fuentes que trae este tipo de luces han sido alrededor de unos 12 voltios, 24 voltios y 5 voltios en la parte de LED. Entonces los 5 voltios pues controlan la energía del LED, 12 voltios son algo así para ventiladores y 24 voltios para el resto del sistema. Hay en ocasiones estas fuentes no tienen 12 voltios, sino que solamente tienen 24 voltios y la parte de los 5 voltios de LED, pero son los voltajes básicos con que funcionan este tipo de luces. Entonces esa es la fuente la que es responsable de ejercer ese tipo de voltajes. Aquí, como vemos, a ver si vemos bien, aquí están las borneras de conexión de la fuente de entrada de voltaje para poder que la fuente ya comience a trabajar. Aquí, para poder bajar esa fuente, pues ya nos tocaría desarmar toda esa parte de este cuerpo que sostiene este brazo para poder, digamos, ingresar a la fuente, sea para alguna reparación o sea para algún cambio de fuente. Ya se necesitaría bajar toda esa parte de esa luz para poder ingresar a la parte de la fuente, pero como vemos, pues esa es la fuente que le da energía a todo este equipo, todos los circuitos y el mecanismo de esta luz robótica. Aquí, que estaba revisando un poco más a detalle, allá en la parte donde está el transformador, hay fuentes que en la parte de arriba tienen una calcomanía con un tipo de letras donde da como todas las características del voltaje de la fuente. Según lo que estuve viendo, no sé si ahí se alcanzará a ver, si se alcanzará a ver las letras, creo que no, pero dice que el LED funciona con 14 voltios, 6 amperios. Aquí con una lupa voy a revisar a ver si se puede ver un poco más a fondo. Dice, el LED funciona, para el LED es 14 voltios, 6 amperios, tiene un voltaje 2 que es de 28 voltios y voltaje 1 que es a 12 voltios. Entonces, en el caso, el LED de esa cabeza no es a 5 voltios, que hay algunas luces, o la mayoría de las luces funcionan a 5 voltios. En el caso de esta dice que es de 14 voltios, función para parte del circuito a 12 voltios y para la gran parte del circuito a 28 voltios. Entonces ese es el funcionamiento de esta fuente, de esta cabeza. Entonces, ya ahora que hemos visto tanto la parte de los brazos o del brazo
Y la parte de abajo, pues vamos a ir a la parte de arriba a ver qué encontramos aquí en esta sección. Bueno, esta es la carcasa de la parte de aquí del frente. Como vemos, bueno, parece que la luz hubiera quedado mueca, pero bueno, entonces esta es la carcasa de esa parte de arriba. Como todo, pues es en pasta. Aquí la siguiente carcasa, también en pasta, pues ya con la forma que le tiene que dar aquí al circuito de la luz robótica. Entonces acá vemos pues parte de la maquinaria de la luz, pero nos falta una carcasa. Entonces ya vamos a bajarla. Y esta sería la segunda carcasa de la parte de acá arriba, igualmente a la anterior que ya bajamos. No hay diferencias, pues realmente es la misma carcasa. Y ya acá tenemos ya la luz ya expuesta en la parte de arriba de la maquinaria, entonces ya podemos observar un poco más detallado la parte de la maquinaria. Entonces aquí lo que tenemos pues principalmente es un ventilador que refrigera esta sección, que es el disipador de aluminio, y este disipador de aluminio es donde va el LED, que aquí lo vemos ya más adentro. Voy a mostrarles un LED así de ese tamaño para darnos una idea de qué tipo de LED es el que trae este tipo de luces robóticas. Y es este tipo de LED. Este tipo de LED es un LED de alta potencia que trae luces para discoteca, otro tipo de luces, y son luces de alta potencia. En el caso de este LED es de 90 vatios también. Entonces la diferencia es que este LED trabaja 5 voltios, este que tengo aquí en mis manos, y el LED que tiene acá pues indica que es a 14 voltios. La verdad pues es extraño, no es muy común un LED de esos a 14 voltios. No son tan comunes, pero aquí encontramos uno. Ya aparte aquí no sé si se puede apreciar el LED, pero es algo muy similar a este tipo de LEDs en la parte de acá arriba, y en la parte de aquí abajo también la conexión y el sensor de acá es un sensor de temperatura. Entonces es muy similar en características. El LED también tiene un lente que es para poder concentrar más la luz y que la luz no se esparza, no se abra, sino que es para concentrar más el chorro de luz y poder que salga por toda la línea de salida de la luz robótica y por este lente. Entonces por eso trae este tipo de lentes. Ya lo otro aquí en esta parte, como vemos, es un disco que trae diferentes figuras. Así es como proyecta las figuras esta luz. Entonces por eso tiene este lente, para que este lente pueda proyectar la luz en un solo punto y que pueda pasar por este disco sacando las figuras que trae acá y pase por el siguiente disco, que es este de acá, que trae unos vidriecitos de colores. Entonces es unos vidrios muy delgados que vienen de diferentes colores, y así proyectar los colores diferentes que se requieren en este tipo de luces. Ahora, ¿cómo funcionan estos discos? Tanto el de figuras y tanto el de colores. Pues como vemos acá, hay dos motores que están prácticamente, se puede decir, en paralelo. Un motor gira el disco de los colores y el otro motor gira el disco de las figuras. Entonces en este caso son dos motores que van así en paralelo. Hay en otras luces que los motores van en serie, va un motor enseguida de otro, y los colores y las figuras pues los discos van un poco corridos. Entonces, por decir, el disco de los colores va acá, pero el de las figuras va un poco más corrido, pero que se puedan encontrar en el centro donde pasa todo el chorro de luz. En este caso pues lo tenemos aquí en paralelo, los motores para el giro de los discos de figuras y de colores.
Em, lo siguiente que vemos acá, vemos este motor, que este motor gira este mecanismo para enfocar el lente. Entonces, bueno, eso es un poquito complejo, pero bueno, aquí está el motor, que es este, y este motor gira este mecanismo para poder movilizar el enfoque, que es este de acá. Es un lente que va aquí, entonces este lente sube y baja para poder funcionar o poder pues enfocar la luz. Ese es el motor encargado de esa parte, que es este motor. Ahora, aquí otro disco de figuras, como vemos acá, se puede apreciar diferentes figuras. La diferencia es que estas figuras son rotativas, giran. Entonces no solamente el disco se para en una figura que se quiera proyectar, sino que también gira la figura. A diferencia del otro disco, que este solamente cambia de figura, pero la figura no gira porque todo está troquelado en un solo disco. En esta parte las figuras están totalmente separadas, entonces pueden girar. También hay un motor que gira este disco, y el motor es este que vemos acá, que es el que gira este disco. Y para que gire las figuras, pues tenemos este siguiente motor que va con esta banda girando las figuras. Entonces si giramos este motor, pues vemos que las figuras giran. Ese es el motor encargado de esa parte. Ya por último tenemos también este motor de acá, que este motor maneja un disco, o bueno, una parte que se llama el gobo tríptico o la figura tríptica, que vemos acá en este disco. Vemos allá cómo gira, pero de una sola figura saca 3. Entonces es un disco pues que viene en esa parte, viene acá seccionado en 3 partes. Viene un centro, pero viene seccionado en 3 partes. Comúnmente en este tipo de luces se puede llamar, o se llama el tríptico, se conoce mucho por ese nombre. Algo otras luces pues lo tendrán con otros nombres. Sin embargo, pues se refiere a este tipo de discos o de mecanismo que de una sola figura puede sacar 3. Entonces el encargado de este tipo de figuras pues es este motor. Entonces este mismo motor es el que mueve esa figura y también la hace girar, todo desde ese mismo motor. Ya aquí en la parte pues es un lente que trae como protección para el mecanismo de adentro. Tiene un poco de aumento también para ayudar a sacar la luz con más fuerza, y de resto ya pues es cableado, como vemos acá. Una parte del cableado viene en este mecanismo. Como vemos en este mecanismo, la sección de la luz puede girar, pero también tiene un centro que es agujereado para acá para poder comunicarse los cables de esta sección a esa sección. Igualmente en el otro lado también acá tenemos lo mismo. Tenemos un mismo mecanismo agujereado donde se comunica cableado de un lado al otro. Entonces por este lado se comunica el cableado de los LEDs o del LED, realmente es un solo LED, y por este cableado o por este lado es el cableado del mecanismo de la parte de los motores y los sensores. Si vemos aquí en la parte, esto es un sensor magnético que también es igual. Cuando gira esta parte de estos piñones, de este mecanismo, eso sube y baja para poder subir y bajar el enfoque de la cabeza. También en la parte de estas figuras con movimiento tiene un sensor que es magnético. Realmente es un transistor que es de efecto Hall. Entonces él registra los movimientos. ¿Y cómo registra los movimientos? Pues él tiene aquí un imán que solamente está en un punto donde está la parte del movimiento. Entonces en este punto de este imán, pues vamos a verlo un poco más acá. Aquí tenemos este imán que cuando pasa por el sensor Hall o por ese transistor de efecto Hall, pues ya contabiliza cuántos movimientos debe hacer para pasar por ciertas figuras.
Entonces, ese es el encargado de esta parte. Aquí también encontramos un sensor de efecto Hall, que es un transistor también magnético o de efecto Hall. Y aquí el imán. Si vemos esa rueda pequeña que vemos allá, es un imán que pasa por el transistor este de efecto Hall, y así es como sensa los movimientos de esta parte de las figuras, tanto de las figuras que también tenemos acá y esta parte que es de los colores de la cabeza. Aquí también tenemos otro sensor y por acá tenemos el imán, que es este. Y ese imán, claro, cuando pasa por el transistor magnético de efecto Hall, pues sensa los giros y los movimientos que debe hacer este disco, y así poder calcular dónde están las figuras que se quiere realizar la proyección. Así es como encontramos este tipo de luces. Toda la parte del mecanismo, las tarjetas electrónicas, ya nos damos una idea cómo es que funcionan, y ya vamos a colocar a funcionar esta luz así ya desarmada, para que podamos apreciar un poco más los mecanismos, cómo funcionan, y darnos ya una idea del funcionamiento de este tipo de luces robóticas. Si te ha gustado este tipo de contenido, te invito a compartirlo, a darle like, a seguirme en redes sociales y aprende algo nuevo cada día. Nos vemos en el próximo video.